Bendiciones. Bueno, qué bonito ya empezar a compartir la bella palabra del Señor, especialmente en Apocalipsis, porque son tiempos realmente que ya necesitamos estar compartiendo todo esto por todo lo que se está viendo, todo lo que se está desatando, etcétera. Pero bien, en esta noche compartiremos mi esposo y yo acerca del mar de la muerte. Wow, es un tema que Dios habla en toda la palabra, ¿verdad? Porque sabemos que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Abriendo en Apocalipsis 20:13, solo ese versículo, dice así la palabra del Señor. Dice, estaba vestido, no estoy en el, perdón, aquí está, 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron lanzados cada uno según sus obras. Fueron juzgados, perdón, vuelvo a leer porque no leí muy bien. 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es aquí donde nos vamos a concentrar en esta noche, en donde dice, y el mar entregó sus muertos. Ahora, el mar, ¿qué es el mar? Es el mar de la muerte, que acabo de decir yo ahorita que la paga del pecado es la muerte. Entonces ahorita voy a explicar cómo habla Dios de este mar, el mar de la muerte, porque aquí por ejemplo, dice que la muerte y el Hades entregaron sus muertos y el mar entregó sus muertos. El mar es el mundo. Ahorita se los voy a mostrar con la palabra en el libro del profeta Isaías. Entonces, cuando Cristo se siente para juzgar al mundo, porque aquí sí, ya estamos hablando del juicio final, dice que la muerte y el Hades entregaron sus muertos, pero también el mar. Así que ahorita es lo que vamos a estar explicando, qué es el mar, por qué y cómo lo entregaron. Tú, Max. Yo en este texto, en años atrás, tenía otro concepto. Sí. Y más tarde te lo voy a explicar. Porque una de las cosas que es muy importante es que la Biblia es su propio intérprete. El Espíritu Santo usa la Biblia para confirmar lo que es la verdad de Dios, profético o enseñanzas. Sí. Y uno, si desvía de eso, va a salir enseñando algo que no es. Es una enseñanza equivocada. Así es donde muchos herejes hoy en día, ellos enseñan sin usar la Biblia completamente, ¿no? Y lo que quiero traer es, este texto es muy importante porque el mar de que entregaron los muertos es muy importante que enseña lo que tú vas a enseñar en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo haces ahorita? Sí, sí, yo voy a compartir aquí en Isaías primero. Todos estos versículos son con referencia a esto. Por ejemplo, en Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Exacto. Que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Repito, los impíos son como el mar en tempestad. Esta es una frase que el Señor nos da acerca de todo esto. Este es Isaías 57:20. Pero ahora vamos a ver en Isaías 12 y 13. Dice así, el mismo Isaías dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Multitud de muchos pueblos que harán ruido como el mar, ¿verdad? Como el estruendo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? La gente enardecida, protestando contra la justicia, etcétera. Y murmullo de naciones que harán alboroto
como bramido de muchas aguas. 13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Este es el... Pero fíjate que dice Dios, dice en Jeremías, que ellos rechazaron las aguas mansas de Siloé. O sea, rechazaron a Dios por agarrar estas aguas, por vivirlas. Sí. Entonces dice, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Qué nos habla Dios aquí? Que esta gente que son como el estruendo del mar, ese es el mar. Porque acabo de explicar que la muerte y el Hades en ese versículo nos hace separación de que Satanás, la muerte y el infierno van a salir todos los que han caído ahí van a salir en este juicio final. Y ahorita no es el tema del juicio final. Ahorita el tema es que la muerte y el Hades van a entregar todos sus muertos. Entonces el mar, lo que habla ese versículo es lo que dice el Señor. Y solo 2 versículos compartí 2 porciones, que es Isaías 17 e Isaías, aquí les acabo de decir 57:20. Pero voy a compartir, Max, otro versículo muy importante, aquí mismo en Isaías capítulo 28 y versículos 14 y 15. Dice así: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Wow. Eso dice el impío, eso dice, e hicimos convenio con el Seol. Lo dice la gente. Entonces dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, dicen ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Wow. Pacto con la muerte, dice el impío. Te voy a dar tiempo, Max, porque voy a explicar por qué dice el impío pacto. Ahorita tú tienes algo también para compartir. Sí. Compártelo. Yoli, lo que yo tenía, el concepto, sin usar estos textos que estás usando, yo fue guiado por mí, nomás solo un texto que decía el mar de la muerte. Entonces mi concepto erróneo era que el mar de la muerte era un lugar en las tinieblas, como un lugar, un cuarto o un lugar especial donde todas las almas que salían de este mundo y llegarían a estar colocado ahí esperando el juicio final. Entonces el error es que no existe tal lugar, porque yo no estaba usando bien la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que debemos usar. Porque dice, ahí sigues más, sí, antes que se me pase, dice ahí en Mateo 25, 41, que el infierno fue preparado para Satanás y para el diablo y sus ángeles. Sí. Entonces ese lugar ya es el que tú estás describiendo. Exactamente. Lo que quiero traer es que estos versículos, el mar de la muerte que se entregó los muertos, en realidad el clave para interpretar correctamente está en versículo 12, porque el versículo 11, 12 y 13 están unidos. Y estos 3 versículos habla de... Estás hablando Apocalipsis 20. Sí, donde estamos hablando. Okay, sí. Porque es el juicio del trono blanco, en donde van a tener que presentarse todos los muertos, ángeles y hombres. Entonces, ángeles caídos. Sí, ángeles caídos. Perdón. Sí. Entonces, pero lo que quiero traer es que este versículo muestra que los libros serán abiertos y todos serían juzgados según lo que fue escrito, y los que no fueron hallados en el libro de la vida serían juzgados. Correcto. Y lo que quiero traer es que existe 2 grupos de muertos. Sí. Muertos espirituales.
que, fíjese, el muerte espiritual son personas que están vivos, pero están muertos en pecados, en delitos, ¿no? Entonces, este juicio final, Dios va a llamar los que eran después del milenio, los pecadores que estaban vivos, esos, pero estaban muertos espiritual, los va a llamar ante el juicio final. Sí. Ese no es un lugar en la eternidad, sino es después del milenio, que un grupo de gente que va a vivir, pero son pecadores que van a ser juzgados. Sí, pero quiero compartir algo muy importante. Sí. Un solo versículo, Amén. Primera de Pedro 4:18, porque yo tengo que, de acuerdo a la palabra, compartir lo que verdaderamente es, porque aquí hay algo muy interesante. Mira, Max, dice mi hermano Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Aquí me detengo, aquí, porque Pedro dice el impío y el pecador. Hay dos tipos de pecador. Pecado es pecado, pecado es muerte, punto. Pero ¿por qué? Y aún la palabra de Dios, ahí donde leí que tienen pacto con la muerte, estamos hablando de la nación de Israel, de los burladores. El primer versículo que leí dice que los burladores, a eso, Max, se le llama impíos. La palabra impío es una palabra que no tiene, una persona que no tiene piedad de su alma. Impío. Wow. Porque pío es de piedad. Y yo voy a leer porque escribí un poquito, porque Dios hace la diferencia. Ahora, sabemos que el que conoce y no obedece, hay más juicio. Ok, fíjate lo que dice impío. En hebreo es rachá y significa una persona condenada a muerte. Eso significa impío. Escuchemos: culpable, delincuente, perverso, malvado, pecador. Ahora, en griego es irreverente, es inicuo, es lo contrario a pío, que es piedad. Y ahora, piedad es el amor a Dios. Es devoción a las cosas santas de Dios. Ese es un pío, lo contrario a impío. Dice, y el amor a los demás, ese es pío, piedad. Son actos de compasión y humillación ante Dios. Lo contrario a impío, que tiene pacto con la muerte. Cuando veamos que habla de impiedad, es el que tiene pacto con la muerte. Se los acabo de leer aquí en Isaías 28, 14 y 15, para que entendamos lo que es el impío, lo que es el pío, el bueno, ¿verdad? El pío es el que tiene piedad de su alma. Entonces, por eso me gusta hacer esta aclaración. Sí, leo porque es mucho para memorizar. Y nada más agarro 2, 3 partes. No creas tú que agarro todo, pero eso es impío, Max. Entonces, el impío ya está condenado a muerte. El pecador, claro que ya, si uno se arrepiente y vienes al Señor, lo aceptas como tu Señor, pues hay salvación. Pero eso es lo que es pecador. El pecador es el que ni quiere oír de Dios, no oye de Dios, no le interesa. Pero el impío es el que voluntariamente rechaza a Dios y tiene pacto con la muerte. Eso es impío. Sí. Por esa razón, Yoli, es importante que la Escritura, que es la palabra de Dios escrita, sí, amén, hace vida en el creyente cuando pone fe y creencia. Él llega a apropiar la palabra de Dios. Entonces empieza a revelar el hombre su condición y que el hombre puede arrepentirse y buscar a Dios humildemente. Entonces, fíjese, Yoli, espero que nadie agarra la interpretación que yo tuve, que el mar de la muerte es un lugar en las tinieblas de Satanás y que son donde están las almas depositados ahí.
Claramente no es así. Son la gente que han hecho pacto con la muerte, que están vivos, que están para ser juzgados. Allí dice claramente, allí en versículo 13, que Dios los va a tener que juntar todos que están del mar de la muerte, y después va a sacar los que están en Hades y que están en el infierno para ser juzgados. Quiere decir, los que murieron físicamente, juntamente con los diablos y caídos, los vas a sacar para ponerse delante del trono blanco de ser juzgados. Este es un preludio, sí, de lo que es el fin de todo. Dios va a terminar. Esa es la segunda muerte que va a mandar, correcto, a todo, y ya termina con el pecado, con todo lo que es el juicio. Ahí van a sufrir todos los condenados. Ahí. Sí, exactamente. Así es. Y como te digo, ahora sabemos que hay grados de condenación. No sé. Porque dijo el Señor que el que hizo lo malo, muchos azotes, y el que hizo poco menos mal, menos azotes. O sea, pero hay azotes. Y me gusta siempre especificar esto. A Satanás no le pertenece nada, ni el infierno, porque dice, acabo de leer en Mateo, de decir pues, Mateo 25:41, que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Quién lo preparó? Dios. Decías tú, ahorita decías que la palabra de Dios, el único intérprete, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice Pedro que los santos hombres de Dios, y también Segunda de Pedro 1, 20 y 21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, solamente el Espíritu Santo tiene la interpretación. Ninguna profecía de la palabra, ninguna palabra de Dios es de interpretación privada. Exacto. Es el Espíritu de Dios el que nos habla. Es el Espíritu de Dios el que nos da el entendimiento. Es el Espíritu de Dios que llenó a los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahorita donde leí en Isaías, y puedo leer desde antes los Salmos, las historias de Samuel, de todo esto. Digo, toda la palabra de Dios se concreta así. Es como las ramas de la palmera, ¿verdad? Que son grandes y profundas y están entretejidas entre sí mismas. Esa es la razón. Así es la palabra de Dios. Toda se confirma a sí misma. Y es por eso que debemos de tener entendimiento por el Espíritu, no nuestro, de entender desde el Antiguo Testamento lo que pasó, la caída del hombre, la condenación. Y tristemente el hombre voluntariamente se condena. Hago esta aclaración. Dios no nos hizo, no sopló en nosotros para ser condenados. Y no hay tal cosa que Dios escoge a unos para condenación y a otros para salvación. No. Y lo vemos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. Ellos tenían libre albedrío, como los mismos ángeles, Satanás y sus ángeles, ellos tienen todavía los ángeles, tienen libre albedrío en ellos si sirven a Dios o no lo sirven. Satanás y ellos decidieron no servir a Dios, rebelarse, fue su decisión. Dios no condena a nadie. El hombre solo se condena. Así puede ser la razón que dice la Biblia, que la victoria para el creyente es su fe. Esa es la fe del creyente. Lo que uno cree es de corazón. Es por esa razón que dice que el justo vivirá por fe. Correcto. Uno tiene que apropiar la palabra de Dios, creyéndolo y aceptándolo, y dejando que la palabra tiene su lugar, que tenga su raíz en nosotros y que nos transforma. Nosotros no somos capaces, Yoli, a transformarnos ni cambiarnos. Si no es por medio de la divina palabra de Dios, no lo vamos a hacer. Por esa razón es la victoria que vence el mundo, es nuestra fe. Sí, pero volviendo al mar de la muerte. Amén. Es la persona. Y podemos decir, fíjate, por ejemplo, el mundo.
El mundo, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí todavía los que estamos aquí, pero me refiero al impío y al pecador, todavía, pues, aquí ven la luz del sol, la lluvia, los pajaritos, las flores, disfrutan de esas bendiciones, porque la gloria de Dios llena toda la tierra, pero el hombre es quien decide perderse. Un testimonio de mi hermano, un pastor que en el Teletón, él vio cuando el Señor lo llevó al infierno, dice que él vio cómo los demonios, mucha gente lo escuchó, yo sé, dice que en el infierno él vio que los demonios cortaban carne de su cuerpo. Pues yo no sé, ellos sabemos que son espíritu, pero él así se lo presentó Dios, y que la aventaban a la tierra y que la gente comía esa carne. ¿Qué significa? Claro que esto es en sentido espiritual. Exacto. Que nos está hablando Dios. Pero la gente que agarraba la carne y la comía era la gente mala. Era la gente que pues caía en pecado, en pornografía, en todo esto. Y esto es una, podemos decir, una ilustración de que cómo trabajan los demonios para hacer caer al hombre aquí en la tierra, y más a nosotros, los hijos de Dios. Ellos trabajan arduamente, andan a nuestro alrededor buscando a quien devorar, y es por eso que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios siempre, con la palabra en nuestro corazón, obedientes al Señor, ser piadosos con nuestra propia vida, con nuestra propia alma, porque el impío no lo es. Y el impío, ahí como leí, dice que es como las aguas turbulentas del mar. Y luego dice que arrojando cieno y lodo. Hay un salmo donde dice, ¿verdad?, de que el Señor lo sacó, al salmista lo sacó del fango cenagoso. Pues es un tipo, una ilustración del infierno. Pero sin Cristo, esa es nuestra vida. Nosotros nos movemos en un fango cenagoso. No me importa qué tan religioso, qué tan moral tú seas o yo, obviamente, no me interesa. Nosotros tenemos que cumplir la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere, y vivirla, luchar por vivirla, porque sabemos que somos humanos. Sí. Así que allí donde dice, hablando del mar, el mar muestra que es un gran multitud de gente que se van a perder, porque está hablando. Ahora, recuerda que ahí en Apocalipsis dice que el hombre de pecado va a salir del mar. Ese quiere decir el hombre que va a permitir el cuerpo ser usado cuando el diablo va a entrar, la bestia, ¿no? Dice que... No, pero es la bestia. Sí, es la bestia. Es Satanás, que surge. Sale del mar. Del abismo. Sí. No, del abismo. Sí, del abismo, pero el hombre de pecado sale, dice, entre el mar, ¿no? Oh, sí. Me quiero decir que entre la multitud de gente. Correcto. Y aquí está hablando del mismo, que el mar entregó su muerte. Quiere decir que es multitud de gente que se van a estar ante el trono blanco para ser juzgados, pecadores. Sí, mira qué interesante. Aquí en 13:1 de Apocalipsis, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, la que estás hablando. ¿Cuál mar? El mundo. Amén. Las multitudes, las masas. Ahora aquí ya estamos hablando de Satanás mismo, ¿verdad? De ese que sale del mar, de ahí del mundo va a salir el anticristo, obviamente. Pero este anticristo, Max, no va a ser peor que el que ya surgió en el Antiguo Testamento, Antíoco IV Epifanes. Exacto. Él entró con mucha crueldad a Jerusalén, mató miles, cientos de miles de gentes, quemó Jerusalén, vendió gente, bueno, hizo y deshizo. Este vástago abominable va a estar peor. Imagínate, sale del mundo, sale de entre la gente, así que va a estar fea la situación. Y como desde ahorita no me vas a decir que no está fea la situación, no me vas a decir ahorita cómo está todo. La gente está confundida, la gente en marchas, en protestas. ¿Qué es lo que están protestando?
que se legalice para ellos el aborto, el homosexualismo, el crimen. Todo eso, Max, es lo que pelea el mar de la muerte. Lo que estamos viendo ahorita, protestas y marchas, que es sabemos, puro anarquismo en contra de la justicia de Dios. Amén. Así que... Yoli, es tiempo para que nosotros tenemos temor de Dios. Sabemos que tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Dios está aquí. Sí. Y Él quiere que nosotros nos humillamos porque Dios quiere salvar su pueblo. Y es un remanente, Yoli, no es multitud. Pero el remanente ha sido a través de los siglos y es multitud. Así es, gloria a Dios. Bueno, tenemos como 1 minutito y medio, pero lo aprovechamos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, glorioso de compartir tu palabra, pedimos, nos unimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, a todos aquellos que quieran, Señor, entregar sus vidas a ti, salir de este mundo, Señor, de este mundo que solamente ofrece perdición y muerte eterna. Oramos, Señor, por toda esta gente. Ayúdanos, Señor, a escapar de la ira venidera. Ayúdanos a escapar y a vivir en obediencia y a quebrantar todo pacto que tenga la gente hecho con la muerte. Así es. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Qué bonita es la palabra del Señor. Pero es tiempo, pueblo, de que nosotros tenemos que arrepentirnos. 1 minuto más. ¿Quieres decir algo? No, ya pues para cerrar este tiempo. Es que hay que buscar y sinceramente y muévese en el Espíritu de Dios que está haciendo este llamamiento. En el nombre de Jesús. Sí. Ahora pensemos si ahorita está la situación horrible, está que arde el comunismo, el anarquismo, el pecado, el crimen, prostitución, está todo el aborto, está todo al día. Imaginémonos los días del anticristo, los días que se van a aproximar. Así que, pueblo, tenemos que poner nuestras vidas bien delante de Dios y corregirnos y obedecerle en todo. Bendiciones, les amamos en Cristo Jesús y no dejen de buscar a Dios de verdad, Amén, con humildad y con todo su corazón. Amén.